Y vuelta. El ida y vuelta. Sí. Me pidieron mucho a Roberto Art, ¿no? Este escritor. Un fracasado. Bueno, Sí. sí. Sí, Digo, sí. en la mirada capitalista Claro. sí, ¿no? Sí, en la mirada capitalista, sí, claro. Porque toda su vida tuvo sus personajes y su vida tuvo también atravesada por esta idea del perdedor y el ganador, en los términos capitalistas, ¿no? Claro. Psicología. Estamos hablando de un escritor que nace con el siglo, como la canción de Piero, mi viejo, en 1900. Y va a morir en el 42. O sea, buscó en el periodismo el lugar para tener los primeros ingresos y a partir de ahí financiar su literatura. Esta idea de busco un laburo para hacer lo que me gusta. Claro, sí. Estuvo, entonces, sí, tenemos por un lado una familia pobre, por otro lado un chico de 20 y pico de años con inquietudes, que entra a un periódico y que ingresa a trabajar en el área policial, con lo cual se empieza a rodear del lumpenaje a partir del periodismo. Y por otro lado, con una biblioteca, con la no biblioteca justamente, leyendo de manera desordenada, como leían los pobres de entonces, Claro. tenemos una prosa muy única. Claro, todos decían que él no escribía bien. Él mismo lo reconocía en el prólogo de Los Lanzallamas, una de sus novelas, que no escribía bien. Pero justamente escribía demasiado. Es como cuando alguien no tiene mucha idea de algo y empieza a hablar mucho para que no lo capten. Claro, Si lo pensamos en términos de crítica literaria, iríamos como hilando muy fino. Pero si lo pensamos en el contexto que sucedió, estamos en el año 26, 27, el final de lo que va a ser el gobierno de Irigoyen, y va a venir la década infame. Correcto. En la década infame él encuentra también en las contratapas del diario Crítica, en sus aguas fuertes, un lugar y un espacio para contar lo que veía. El equivalente a Jorge Asís yendo a los programas de televisión, Exacto. dando su mirada literaria a veces, porque los personajes de la política actual él los llama el ángel exterminador, la doctora. Fíjate cómo está esa cosa artiana en Jorge Asís. Yo creo que hoy sería el Roberto Art de esta época si no tuviera este perfil tan mediático y tan exagerado. Sí. Pero quizá tomó otro camino, ¿no? Tomó otro camino, ¿no? Escribía en 100 páginas quizás lo que Borges diría en, por ejemplo, 2 palabras. Claro. Y eso si lo llevamos, salimos de la cuestión literaria y lo llevamos a una cuestión de clase, tiene mucho que ver también. Porque hay algo en la clase alta, es decir, bueno, yo digo esto y ya está. En cambio, la verborragia, este derroche de palabras, tiene que ver también con su condición. Sí. Por eso, su primera novela, que va a ser El juguete rabioso, que la mostramos en esta edición. Creo que es lo primero a lo que uno quizás asocia. Claro, ¿no? es un libro, lo lees en una tarde. Sí, los libros de una sentada. Claro. Que de una sentada lo leíste, sí. Y la columna sobre su literatura, es un gran dialoguista también, porque esto de estar atento a cómo se hablaba en los bordes, hace que aparezca el verosímil en esas conversaciones. No nos va a quedar claro en el final de su vida tremendo cuál fue la línea entre periodismo y ficción. Si bien en el final de su vida él empieza, para no adelantarme, pero empieza a escribir obras de teatro, él entendía que en la ficción estaba la potencia de su literatura. El periodismo era un laburo, pero por momentos no se diferenciaban. Pensaba en Miguel Bonazo, en Rodolfo Walsh. Uno también tiene la expertise y escribe también de lo que conoce, eso es interesante. Son relatos cortos, son ensayos. Son quizás alguna contratapa de algún diario también. De diario Crítica. Claro, es un compilado. A la manera de Soriano en esa serie de libros donde recopilaba contratapas del Página 12 de también. Página, o el propio Juan Forn con la contratapa de los viernes. Exactamente. Este lo recomiendo. La época de esto forja, ¿no? Claro. La fuerza de orientación radical hacia la joven argentina que empieza a aparecer ahí. En Roberto Art no vamos a ver una definición partidaria, sí, una toma de posición en cuanto a los personajes que elige. Lo va a abrazar tanto la escuela de Florida como la de Boedo. La de Boedo más cercana a la izquierda, a la bohemia, y la de Florida serían, la academia. ¿Por qué? Por los premios. Lo empiezan a premiar y empiezan a darse cuenta que hay que leerlo porque es una voz que es distinta al resto, ¿no? Donde o prende una vela, donde por ahí otros escritores pasaban de largo. De la Gauchesca, de Lugones, de Huiraldes, pasamos a Borges. Y en el medio es como la avenida Rivadavia del Capital Federal. Nadie la visita, ¿viste? En el caso de Roberto Art se va a encontrar con una década en donde vamos a estar de golpe de Estado en golpe de Estado. Claro. Y no va a conocer el 17 de octubre, así como Gardel no conoció el Obelisco.
él no va a saber lo que es el 17 de octubre. Qué linda imagen es así. La historia, el protoperonismo, digamos, Roberto Art está relatando y retratando esos personajes que no los conoció, los vio antes, digamos. La vio antes. Bueno, la vio antes, hay una anécdota de Scalabrini Ortiz con Jaureche en el Cabildo, viendo llegar la gente de Ensenada, de Berisso, de Quilmes, Las Curtiembres, diciendo, mirá, nos ganaron de mano. Nos ganaron de mano, sí. ¿No? Digo, en el caso de Roberto Art hay una cuestión más hedonista, digo, no es una cuestión de revolución colectiva. No, él quería salvarse él. Salvarse él, sí. Digo, también es importante esto, porque si no es como que le ponemos un carácter donde él no, por lo menos sí uno puede verlo en los lanzallamas o en el prólogo, en donde está esta idea de tenemos que ganar y hablan plural por prepotencia de trabajo, la literatura tiene que ser como un cross a la mandíbula. Me parece interesante, un pibe de Flores que busca la salvación individual. Exacto. Claro. Digo, a pesar de que en Los Siete Locos hay algo de conspiración colectiva, pero también hay traiciones, porque él está narrando permanentemente porque no tiene tiempo. Él es un laburante. Claro. Al otro día tiene que cumplir un jornal. No está en la Villa Victoria viendo a ver qué vamos a ensayar. Si viene Tagoreo, Se escribió mucho se sobreanalizó demasiado, porque murió tan joven. Claro. Es como la vida de Morrison, ¿viste? Claro, se habló mucho más de lo que pasó en París de lo que sucedió realmente. Claro. Con la literatura de los 40. No se habló más de Roberto Art. Durante la década del 40, del 50, va a ser Piglia, Ricardo Piglia, el que lo va a rescatar. Digo, muchas veces uno escribe, pero no para su momento. Esto también, hablando en términos periodísticos, lo contrafáctico, que hubiese pasado, sí. Claro. A veces uno piensa, ¿quién hubiese votado Alfonsín? Sí, nada, ¿qué hubiese pasado absolutamente contrafáctico? Con Lennon en los 80? Sí, sí. Bueno, aparece en un momento necesario para el lector. Digo, muchas veces vos decís, a ver qué opina tal sobre tal tema. Bueno, Roberto Art terminó siendo una referencia, sobre todo en lo que tiene que ver con los ensayos, en las aguafuertes, pero en la ficción, también esta idea, si querés, términos musicales, punk, de hazlo tú mismo. Digo, Sí, claro. ¿Tenés algo para contar? Contalo. Contalo, sí. Porque él era de la idea que en la escritura, en la cantidad, iba a encontrar el tono. Claro. Entonces, quizás en Los Siete Locos, que tiene 347 páginas, escribió 600. Claro. El estilo. Por eso es único e irrepetible. Porque primero que no podemos ir a su biblioteca, porque no sabemos bien qué fue lo que leyó. Leyó de Claro. todo, ¿no? Y al mismo tiempo también entender de que para los académicos fue todo un antes y un después. Construye con lo que tiene. De alguna manera su literatura estuvo dado como Antonio Berni, con lo que estaba dando vueltas y llevó a Juanito Laguna con esos collages de lo que estaba en la basura. Digo, a veces también esperar el momento indicado, que haya silencio, poner la vela, el ritual para escribir, no sucede así porque la vida no sucede así. Claro. Porque nunca es el momento para hacer el programa, nunca es el momento para tocar la canción. No, hay aparte, que salir a hacer, pensarlo en términos de ranking, porque nunca lo hacemos en la columna, pero si pensamos en Operación Masacre de Rodolfo Walsh, si pensamos en Rayuela de Cortázar, Los Siete Locos está ahí. Sí, claro. Está ahí. Sí, claro. Por lo que significó en el momento, por la vigencia que aún tiene, pero había que escribir esto, en la década del 30. Sí, claro. Sí, es otro libro. Sí. Lo van a derrocar a Irigoyen, ser un pibe de clase media baja era no tener oportunidades, era hacer el gran golpe, inventar algo que te saque del montón, todo eso en Los Siete Locos. Es como la gran timba. Es como un ludópata que no puede parar de buscar cosas para hacer. Totalmente. Él lo encontró en la literatura y en una supuesta invención que hasta el día de hoy no sabemos muy bien de qué se trata. Y ese es el misterio maravilloso. El que lo va a salvar.